Muy queridos hijos, en la lectura continuada que habíamos venido haciendo de la Sagrada Escritura, como que la liturgia nos da un salto del cambio del nombre de Jacob a Israel al pasaje de hoy, que es el comienzo del cierre de la historia de José, que está escrita dentro del libro del Génesis. Y cuando uno escucha esta introducción a la conclusión de la historia de José, pues claro, la reminiscencia, la memoria nos recuerda de cómo de los 12 hijos eran envidiosos con José, cómo alguno propuso matarlo, cómo otro intercedió, lo vendieron como esclavo, salió penando un montón de cosas, hasta que al fin, escapándose de un montón de vicisitudes, llega a servir al faraón, descubre que interpreta los sueños y al final hasta lo hacen encargado de abasto de Egipto, con el poder de guardar y repartir las cosechas. Lo tenemos en el momento, reitero, final, porque ya han pasado, después de todas esas eventualidades, 7 años de buenas cosechas en las cuales se ha ido recogiendo el exceso de producción, y ya ha comenzado los 7 años de vaca flaca, sin que nadie comience a hacer cálculos matemáticos si son 7 por 365 días, porque no es ese la intención del relato. La intención del relato es cómo el Señor sabe escribir recto sobre las líneas torcidas que somos los hombres. Humanamente hablando, a José no le tocaba más que la ignominia eterna. Sacado, secuestrado, vendido como esclavo, fuera de su parentesco, fuera de sus amigos, fuera del lugar donde le toca ser esclavo. Pero hay un hecho que lee el escritor de este relato, que es que Dios se pone del lado de José, no solo para llevarlo al nivel de los demás, sino para hacerlo sobresalir, y con esta sobresaliencia consigue una nivelación histórica. Padre, ¿qué está diciendo? Pues sí, alguien que ha estado oprimido, marginado mucho tiempo, para compensar estos años de opresión, no solo lo lleva al nivel exacto de los demás, sino que lo hace sobresalir y de alguna forma está compensando estos años perdidos. Está mostrando, para decirlo en lenguaje de hoy, un amor preferencial, una opción preferencial frente al débil, al oprimido, al que no le queda otro recurso sino el propio Dios. Y como siempre hay preguntas incómodas, alguien podría decir: había muchos esclavos en tiempo de José, ¿por qué Dios solo se ocupa de José y no del resto de los esclavos? Y la respuesta en labios de Jesús, que sigue sin gustar. Había muchas viudas pobres en tiempo del profeta Elías. Sin embargo, el profeta Elías solo fue mandado a curar a una que no era del pueblo de Israel. Y en tiempo de Eliseo, el profeta, había muchos enfermos de lepra en Israel. Sin embargo, no fue enviado a curar a todos, sino a uno específico que tampoco era creyente, tampoco era del grupo, tampoco pertenecía al pueblo de Israel: Naamán el sirio. La sirofenicia, la pobre, y Naamán, que era sirio. Y no podría Dios, sí podría.
Y es que Dios quiere que estén estas injusticias. No, no las quiere. Son fruto de nuestro pecado, y como Dios no quiere estas injusticias y Dios quiere quitar los efectos del pecado, nosotros somos las manos del Señor para operar este cambio. Un cambio que tiene que comenzar no a lo externo de la persona, sino al interior del corazón. Para que el cambio sea real y sea para bien, y como se diría hoy, para que sea sostenible, y no sea una simple llamarada de petate, de quítate vos para ponerme yo, y ahora como estoy yo, te voy a imitar y voy a hacer cosas peores. Que es en la síntesis de tantas y tantas historias a lo largo y lo ancho de la geografía y de la línea del tiempo relativo a los hombres. Padre, pero la razón está dicha en este mismo relato, perdone para los que nos siguen por internet, está tomado del libro del Génesis, el capítulo 41, versículos del 55 al 57, y del capítulo 42, versos del 5 al 7 y el 17 al 24. Los mismos hermanos que no reconocen que quien los atiende es José, reflexionan que están pagando aquí en la vida la canallada que le hicieron a su propio hermano. En este momento de la revelación y de la comprensión de Dios, aún no se asoma la posibilidad de una resurrección. Va a brotar unos siglos más tarde, una resurrección para los muy buenos que no pudieron tener su premio aquí en la tierra, y para los muy malos que no pudieron tener su castigo aquí en la tierra. Y cuando llegamos a Jesucristo, se hace el mediodía de la luz, la revelación total, y nos enteramos de que la resurrección es de todos, de buenos y malos, unos para el premio eterno, otros para el castigo eterno. Pues bien, aquí es todavía en tierra. Hago ver esto porque en la mentalidad de algunas personas, como que si reprodujésemos de alguna forma, permítanme hacer el símil, a lo que pasa con nuestro desarrollo físico, dicen los genetistas y no sé cuánto, que mientras nos estamos formando en el vientre de la mamá, pasamos la etapa de pez y la etapa de anfibio, preparándonos para queriendo ver ahí todas las etapas de la evolución. De alguna forma como que reproducimos en nosotros mismos también estos diferentes conceptos que se han dado de quién es Dios, quién soy yo, la relación entre Dios y el pueblo, y algunos en el 2013 y en León todavía están anclados en esta concepción que se ve en la historia de José, que el premio y el castigo de Dios tiene que ser aquí en esta tierra, como que si no hubiera resurrección. Como que si no la hubiera. Ciertamente el castigo de Dios se da aquí, comienza aquí, pero también comienza el premio de Dios. Que algunas cosas llevan su tiempo, sí. ¿Cuánto tiempo? El tiempo que Dios escoja. Pero sabiendo, y esto tendría que estar en nosotros más que claro, lo cantamos, lo rezamos, lo decimos, lo repetimos, pero como que no nos detenemos a rumiarlo, sabiendo que estamos aquí en este mundo de paso a nuestra patria definitiva, que es el cielo. Por lo tanto, lo que tenemos que buscar mientras vamos de camino, mientras vamos de peregrinos,
es lo necesario para poder ser fieles en este peregrinaje y dejarnos transformar con la fuerza del Espíritu Santo para llegar a nuestro destino. Y algunos se olvidan de ese destino y piensan que el destino ya es aquí, esta tierra. Y no solo se amargan cuando no consiguen lo que buscan. No hay que conseguir lo que uno busca, hay que conseguir lo que el Señor busca para nosotros. Padre, eso es injusto a mi libertad. Déjense de cuento. El Señor que nos creó sabe para qué nos creó. No hay que andar buscando para qué servimos y para qué no servimos cuando podemos ver el manual de función del ser humano. El manual del fundador, ni siquiera del que vende el producto. Nos amargamos. Y hay quien no acepta la realidad que le presenta y le ofrece el Señor. No la acepta. Y de ahí vienen todas nuestras envidias, de ahí vienen todas nuestras divisiones, de ahí viene nuestra falta auténtica de solidaridad, que la solidaridad es un fruto de sabernos hijos de un mismo Dios, no es un concepto ideológico que tenemos que asumir para repetir. Truncado de su origen, no libera, sino que esclaviza. Son ideas del Papa Francisco en su encíclica La Luz de la Fe. Pues bien, esto lo tendríamos que tener presente. Padre, entonces, ¿qué hacer? En primer lugar, tener claro todo el relato, todo el mensaje de los 73 libros. Todo. No quedarse por partes. Y para tener en forma ordenada y una exposición metodológica de esa verdad, tenemos el catecismo. Tenemos el catecismo. Pero por alguna parte me quejo que no sé, y por otra parte no quiero saber. No quiero saber. Estamos como aquellos tres monitos simbólicos, del que se pone la mano sobre los ojos para no ver, del que se pone las manos sobre los oídos para no escuchar, y el que se pone las manos sobre los labios para no hablar. Y todavía nos quejamos y le echamos la culpa al otro, cuando en el fondo, reitero, las injusticias que vemos no las quiere Dios. No nacen de las manos de Dios, sino que son el efecto, el producto de nuestra propia maldad, que muy técnicamente llamamos pecado. Y el Señor, que nos vino a librar del pecado, nos vino a librar desde luego también de los efectos, de las consecuencias, de los síntomas del pecado. Y esta liberación no la va a hacer sin contar con nosotros, a los cuales nos ha asociado como miembros de su cuerpo, para que, actuando según Él, miembros de su cuerpo, demos esta transformación, vuelvo y me repito, que comienza al interior de la persona. Tendríamos que volver a recordar, a los que le piensen esto novedoso, diferente, tendríamos que volver a recordar que de muy chavalitos aprendimos la primera cruz en la frente para que nos libre el Señor de los malos pensamientos. Y el pensamiento es un fruto interno de la persona, que tendrá un estímulo, sí, externo, pero no solo responde a estímulos externos. Pero la respuesta es el fruto de mi pensamiento. La primera en la frente para que me libre el Señor de los malos pensamientos, que no son solo los obscenos, los vulgares, sino toda aquella forma de pensar que no es la forma de pensar de Dios. Padre, esté exagerando. Recordamos aquella escena de la confesión: apártate de mí, Satanás.
porque tu forma de pensar no es la forma de pensar de Dios, estás pensando como los hombres. Y son palabras de Jesucristo a Pedro después que lo ha afirmado como el fundamento de la iglesia. Primera en la frente. ¿Cómo no vamos a hacer una segunda en la boca para que me libre el Señor de las malas palabras? Ya es un pensamiento evolucionado, exteriorizado. ¿Y cómo no vamos a hacer la tercera sobre el pecho para que me libre de las malas acciones? A lo mejor tendríamos que entender estas malas acciones, la pereza que no me deja hacer aquellas cosas que tengo la obligación de hacer, aquellos bienes. Dejamos la primera lectura, vamos a tener después el complemento que nosotros que ya conocemos la historia sagrada sabemos cómo termina. Hacer ver que cuando viene el éxodo, uno de los cadáveres que se lleva, según el relato, es precisamente el cuerpo de José, según el relato. El evangelio de hoy es bello, está tomado de Mateo, del capítulo 10, versos del 1 al 7. Y también en el evangelio quiero comenzar por aquí. Tenemos que tener cuidado que nuestra imaginación no nos haga asimilar la Sagrada Escritura a ninguna parte como que si fuera una crónica o un libro de historia. Es un mensaje de Dios ciertamente, contiene la verdad ciertamente, es palabra de Dios ciertamente, pero también es lenguaje de hombre. Y nos dice el Evangelio y Judas Iscariotes, que fue el traidor. Luego este pasaje tuvo que haberse compuesto hasta después de la traición de Judas. Si es lógica elemental, si ya sabía el que escribe el Evangelio que Judas fue el traidor y no lo hace reciente, por lo menos hay 3, 4 años de diferencia entre este pasaje que relata y el momento en que comienza a hacer narración. Seguramente primero fue oral y después pasó a ser escrito. Digo, tenerlo presente, porque si no comenzamos a argumentar en base a la Sagrada Escritura, nos imaginamos que es un libro de historia, aunque mucha historia contemporánea está más que falsificada, más que decir verdades dice mentira. Y argumentamos y solo perdemos el tiempo y nos perdemos sin remedio, contagiamos nuestra propia conciencia y por lo tanto limitamos nuestra libertad. De nuevo, una referencia más a la necesidad del estudio de la doctrina, del estudio del catecismo. ¿Qué nos dice este relato? Que dentro de los que seguían a Jesús, Jesús escogió a 12 y solo a 12. Y para los que se quejan de todo, Jesús que lo sabía todo, Jesús que es Dios, Jesús, pues de los 12, uno le salió rana. Lo dice el relato. ¿Y por qué Dios escogió a uno que sabía que lo iba a traicionar? Tocamos el misterio del mal y el misterio de la libertad. Cuando tantas veces, hablando por cómo es posible que hayan admitido a fulano de tal, a sutana de tal, ¿sí? El propio Jesús en la escogencia, y no se equivocó al escoger, entre los que escogió para el grupo más selecto, hubo un traidor, Judas Iscariote. A estos que escoge, nos dice el Evangelio los nombres propios. Y tengan presente que en sentido estricto, apóstoles no hay más que estos 12 en toda la historia, que más exactamente fueron 13 y exactamente fueron 14.
porque fallando el Iscariote, los 11 restantes, para completar el número, escogieron a Matías y Pablo, que viene a ser el número 13. Y Pablo reclama que él es apóstol, aunque no merece serlo. Y cerramos el número, no hay nadie más. A estas 14 personas las sustituyen en su función el Papa y los obispos y nadie más, en su función de ser cabezas y fundadores de iglesia. Y nadie más, no los curas, no los diáconos, no los... que algunos andan inventando la pólvora. Pues a estos 12, a estos, le dio poder, no un poder natural, sino un poder sobrenatural, para expulsar a los espíritus inmundos y para curar toda clase de enfermedades y de dolencias. Y lo que estaba haciendo Jesús no es competencia desleal con los médicos. Luego estas enfermedades y estas dolencias tenemos que entenderlas que no se refiere tanto a la física, sino a las enfermedades espirituales y a las dolencias del espíritu. Y con este poder recibido por esto, por una participación de este poder, actuamos los presbíteros y ministramos el tesoro de la salvación de Jesucristo. Lo ministramos, lo administramos en función de ustedes, en servicio de ustedes, de tal forma que nadie puede decir que hace una trampa, que se piñatea algún fruto de la redención, sino que le toca a cada uno lo que requiere para su propia salvación. Repetimos un poquito como el maná, que nadie puede agarrar más para no tener que trabajar el día siguiente, excepto el viernes, porque el sábado para guardar el descanso no había maná. Y esto es la realidad que tenemos hoy, Padre. Pero entonces, si en este momento no somos santos, absolutamente santos, es decir, distintos, no somos imagen perfecta de Jesucristo, nosotros, no estoy hablando de los otros, nosotros, si no somos irreprochables ante el Padre por el amor, no es el Espíritu Santo el que falla, somos nosotros. Y en esa diferencia, en esa distinción, precisamente consiste mi pecado. Consiste mi pecado. Y no podemos caer en la trampa que recoge aquel corrido mexicano de la Rosita del Vírez, ¿no? Que tuvo suerte que de todos los tiros que le dispararon, solo 3 eran de muerte. Sí, basta uno. No basta decir como el otro, no mato, no robo. Podríamos repetir casi la oración del fariseo, ¿recuerdan? Pues sí, pero basta un pecado que sea mortal, que no te force. Basta un impedimento serio al Señor, que no te force. Sería tan loco como decirle al médico, vamos al médico, nos ve y nos dice el médico, qué bien, no tiene pulmonía. Bueno, déjese de cuento, doctor, ¿qué es lo que tengo? Qué bien, tampoco tiene cáncer en el pulmón. Espérese, que no solo es el pulmón lo que tengo. Uno va al médico cuando se siente mal para ser curado, para que le digan la verdad. Uno no va al médico para que le digan, no te preocupes, si de algo tenés que morirte, total, pues te vas a morir de esto. Ni para escuchar cuechos de las enfermedades de las otras personas. Uno va al médico para que le digan la verdad sobre uno. Uno asiste a la iglesia no para ver las debilidades de los otros, sino para encontrar mi propia curación.
Y cuando nos separamos de todo eso, de todo esto tenemos que cambiar, tenemos que convertirnos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.